Listo, vale, yo creo que empieza, porfa. Listo. Buenos días a todos. Dando continuidad a las revisiones de tema con la Sociedad de Anestesiología de Córdoba en convenio con la Clínica IMAT, el día de hoy vamos a hablar sobre la valoración preanestésica en tumores neuroendocrinos, a cargo de mi persona, Valentina García Pupo, residente de segundo año de Anestesiología de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, en asesoría del doctor Carlos Quintero, médico anestesiólogo Clínica IMAT. Esta sería la agenda para el día de hoy. Vamos a recordar un poco sobre los tumores neuroendocrinos, el manejo anestésico desde la evaluación preoperatoria, intraoperatoria, cuidados postanestésicos y unas consideraciones específicas para darle paso a las conclusiones. Si bien empezamos con algunas generalidades, entonces, ¿qué son los tumores? Los tumores pues carcinoides van a derivar de las células enterocromafines y van a surgir de las diferentes divisiones embrionarias del intestino. Es así como esa frecuencia pues va a depender de la densidad de sus células neuroendocrinas y vamos a tener que los tumores carcinoides del intestino anterior van a derivar de los pulmones, bronquios, estómago, páncreas y duodeno, los del intestino medio, del intestino delgado, apéndice y colon ascendente, y los tumores del intestino posterior de colon distal y recto. Entonces, como grupo, estos tumores tienen un amplio espectro de tipos de células neuroendocrinas y vamos a tener que ellos van a tener numerosos gránulos neurosecretores. Principalmente, la más conocida son serotonina e histamina, pero también pueden producir corticotropina, dopamina, sustancia P, neurotensina, prostaglandinas, calicreína y catecolamidas. Igualmente, la clasificación de estos tumores se van a basar en el sitio de origen y las características histológicas, por eso podemos tener tumores neuroendocrinos bien diferenciados o poco diferenciados. Dentro de la epidemiología vamos a encontrar que estos tumores independientemente van a ser cánceres raros que se desarrollan pues en las células del sistema neuroendocrino del cuerpo y que la incidencia de estos tumores es de aproximadamente 2.5 y 5 casos por cada 100.000 personas. Van a representar el 0.49% de todos los tumores malignos encontrados y como un tumor neuroendocrino a menudo no causa síntomas, entonces alrededor del 15% de los pacientes presentan metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico y de ese 15% aproximadamente el 50% de los pacientes desarrollan síntomas del síndrome carcinoide. También vamos a ver que la frecuencia de estos podría estar en aumento con una mayor incidencia en grupos raciales, 4.5 por 100 varones africanos. La mayor incidencia está en el tracto gastrointestinal, seguido del sistema broncopulmonar, en aproximadamente el 67% gastrointestinal y el 25% a nivel broncopulmonar. De esos del tracto gastrointestinal, los más frecuentes se van a localizar en el intestino delgado, recto y un 10% en ese estómago. Entonces ya la estadificación de tumoral va a correlacionarse con la supervivencia de estos pacientes y pues la presencia de metástasis regionales o distantes va a reducir significativamente la supervivencia a 5 años, de un 71% en pacientes sin metástasis a aproximadamente el 38% en pacientes con metástasis. De estos vamos a tener entonces principalmente que los pacientes en un 15% que tengan tumor neuroendocrino pueden tener metástasis hepáticas, pero existe un 5% que pueden tener síndrome carcinoide sin metástasis hepática. De esto podemos deducir de lo anterior, pues que todo paciente con metástasis hepática se le debe descartar una enfermedad también cardíaca carcinoide, que es algo muy presente aquí. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener como nuestro principal sí, nuestro principal enzima, nuestra principal va a ser la serotonina. Esta se va a sintetizar a partir del triptófano. Por eso en la imagen de la izquierda vemos esta cascada. Entonces vamos a entender que la serotonina nos va a inducir factores de crecimiento fibroblástico, activa miofibroblastos y nos puede inducir fibrosis. Y cuando nosotros tenemos agotamiento del triptófano, podemos impedir síntesis de proteína que nos puede llevar a hipoproteinemia y eso a su vez va a hacer que los pacientes presenten hipoalbuminemia. En cambio, la sobreproducción de esta serotonina va a predisponer a una predisposición vasovagal o puede desencadenar una hipermotilidad gastrointestinal, teniendo estos pacientes diarreas secretoras con diferentes alteraciones electrolíticas.
Entonces, en la imagen de la derecha, si bien vemos dos hígados, uno sano y el otro con metástasis, sucede que en sujetos sanos la serotonina pues, se va a metabolizar principalmente a ácido 5-hidroxindolacético por la monoaminoxidasa hepática para posterior eliminación renal. Pero en presencia de metástasis hepáticas, estos focos funcionales van a secretar grandes cantidades pues, de serotonina que van a exceder, van a eludir esa capacidad de degradación del hígado y luego van a alcanzar la circulación sistémica, vena cava inferior y en última instancia el corazón derecho. Por eso podemos tener manifestaciones cardíacas que va a ser secundaria a esos depósitos endocardíacos similar a una placa de tejido fibroso. Esto nos puede llevar a una disfunción valvular e insuficiencia ventricular. En ausencia de un tumor neuroendocrino a nivel bronquial o endobronquial, vamos a tener que las células endoteliales podrían metabolizar grandes cantidades de serotonina mediante la monoaminoxidasa pulmonar. Entonces, por lo tanto, cuando ya se desarrolla una cardiopatía carcinoide izquierda, se debe porque hay implicación ya de un cortocircuito cardíaco persistente, un foramen oval permeable o una comunicación interauricular. Entonces, por eso es importante que en todos los pacientes con metástasis hepática se descarte la enfermedad cardíaca carcinoide. Dentro de las características clínicas, vamos a tener que muchos tumores carcinoides se van a detectar casualmente durante cirugías por otras afecciones y esos pacientes pueden principalmente describirnos síntomas gastrointestinales, superiores o inferiores, pero realmente síntomas muy vagos y ese tiempo desde que aparecen hasta el diagnóstico puede ser inclusive hasta de 9 años. Entonces, estos pacientes pueden presentar a nivel de piel sofocos cutáneos, rubor, cianosis persistente, a nivel respiratorio, tos, sibilancias, disnea, pueden presentar gastrointestinalmente y principalmente cuadros diarreicos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hepatomegalia y en el corazón, si bien pueden tener afectaciones como estenosis, engrosamiento de la válvula pulmonar y tricuspidia y fibrosis endocárdica, principalmente van a tener una insuficiencia cardíaca, principalmente derecha. Y bien, hay que pues hacerle mención al síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide pues realmente vamos a encontrar que es relativamente poco frecuente y va a afectar el 10% de los pacientes con tumores carcinoides. Y esto realmente se debe por esa liberación de serotonina y otras sustancias como la histamina. Entonces hay un clásicamente descrito síndrome carcinoide típico que va a ser intermitente y se va a caracterizar por sofocos. A veces se puede asociar al ejercicio o la ingestión de alcohol. También puede presentar diarrea, lacmeo, rinorrea, broncoespasmos, sibilancias, dificultad para respirar y finalmente una enfermedad cardíaca, valvular cardíaca derecha. Ya las crisis carcinoides van a ser una forma exagerada de ese síndrome. Vamos a tener que se caracteriza por rubor intenso, broncoespasmo, taquicardia y fluctuaciones de la presión arterial. Aquí ya podemos tener hipo o hipertensión, pero las causas más comunes o que nos pueden exacerbar son las intervenciones anestésicas, radiológicas o quirúrgicas. Y estas crisis pueden ser realmente potencialmente mortales. Es importante entonces, por lo que explicamos en la fisiología, saber que existe pues, una enfermedad cardíaca carcinoide que se presenta en más de la mitad de los pacientes con síndrome carcinoide. Aquí el principal mediador va a ser la serotonina. Sin embargo, a veces puede pasar desapercibida sin diagnosticar. Entonces, esas placas que se iban a formar van a afectar las válvulas y las cavidades del ventrículo derecho, con un engrosamiento pues, valvular, acortamiento de esas cuerdas tendinosas y nos va a llevar a una insuficiencia principalmente tricuspida y una estenosis pulmonar, en mayor principalmente pues todo del lado derecho. Ya por la misma fisiología vamos a tener que esas lesiones valvulares del lado izquierdo son raras. Principalmente se podría presentar si el paciente presenta, lo que habíamos dicho, foramen oval permeable o al menos realmente tumores pulmonares o enfermedades realmente graves que impidan pues que trabaje la monoaminoxidasa pulmonar. Un nivel de ácido 5-hidroxindolacético alto, mayor de 300 milimoles en 24 horas y más de 3 episodios de sofocos al día,
se podría considerar un predictor independiente del desarrollo o progresión de una enfermedad coronaria. Pero realmente el diagnóstico de la enfermedad cardíaca carcinoide es difícil y los síntomas cardíacos no van a aparecer sino hasta etapas un poco avanzadas de la enfermedad. Entonces, estos tumores realmente pueden tener ciertos sitios de localización, habíamos dicho que principalmente gastrointestinal y en segunda instancia a nivel pulmonar. Entonces vamos a tener que si tenemos un carcinoide pulmonar, este va a corresponder al 2% de esos tumores pulmonares primarios, van a cursar pues con metástasis hasta en el 15 a 50% de los tumores. Realmente se les puede hacer manejo con lobectomía pulmonar o coagulación con láser argón plasma y la supervivencia de estos pacientes es del 92% a los 10 años. Ya para los carcinoides gástricos, vamos a encontrar que ellos principalmente representan menos del 1% de esas neoplasias gástricas y pueden estar asociados con síndrome de Zollinger-Ellison o gastritis crónica atrófica, pueden ser invasivos, múltiples o estar asociados con síndrome carcinoide. Los pacientes con carcinoides de intestino delgado suelen presentarse entre la quinta y sexta década de la vida, tienen mayor frecuencia con efectos de masa, por eso estos pacientes pueden cursar con dolor o obstrucción intestinal. La mayoría cuando se presentan van a tener ya metástasis y aproximadamente 5% va a tener un síndrome carcinoide. Dentro de los tumores carcinoides del apéndice, pues son los más comunes del apéndice con una incidencia máxima en la cuarta o quinta década de la vida. Se presenta más comúnmente en mujeres y menos del 10% van a producir síntomas obstructivos y cuando se presenta muy inusual que tengan metástasis. Dentro de los carcinomas del intestino grueso generalmente se presenta en etapas posteriores de la vida y el pronóstico se va a asociar con el tamaño del tumor y la presencia de metástasis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de estos tumores? Principalmente vamos a tener las serologías y las imágenes. Entonces, la presencia de síntomas similares a los carcinoides como sofocos, sibilancias, los pueden llevar a la necesidad de medir el ácido 5-hidroxindolacético urinario y la cromografina acérica. Vamos a tener que este ácido 5-hidroxindolacético tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100%. Y su otra pues, proteína, una especificidad del 95% y una sensibilidad de casi el 80%. Desde aquí vamos a tener que, por imágenes, principalmente está descrito la tomografía abdominal con contraste y la enfermedad metastásica se diagnostica con mayor frecuencia por estas tomografías, ya que se van a encontrar pues, los depósitos como lesiones isodensas hipervasculares. También se pueden realizar gamografías o PET scan. Entonces, si ya empezamos a adentrarnos al tema del manejo anestésico, vamos a tener que pues, los pacientes que con esta enfermedad pueden tener una enfermedad limitada que vaya a incluir ese tumor primario. Puede no tener afectación de los ganglios linfáticos o presentar metástasis hepáticas. Entonces, la enfermedad puede ser resecable o los pacientes pueden someterse a cirugía simplemente para disminuir la carga tumoral y los síntomas. Entonces, la resección de ese tumor primario y hepática para metástasis unilobares es curativa en aproximadamente el 10% de los casos. La supervivencia a 5 años para metástasis multilobares tras una resección es de aproximadamente el 87% y tiene una mortalidad perioperatoria a los 30 días del 6%. Los pacientes pues también pueden ir a cirugía para extirpar tumores de otras localizaciones o para corrección de una disfunción valvular que la produzca un síndrome carcinoide. Para fines anestésicos debemos saber que los pacientes que tengan tumores carcinoides deben considerarse como pacientes que padecen una enfermedad multisistémica. Entonces, a la hora de hablar de la evaluación preoperatoria, vamos a tener que en estos pacientes es muy importante evaluar los síntomas o signos indicativos de una actividad hormonal excesiva e incontrolada y también evaluar las complicaciones que puedan presentar, ya sea como una obstrucción intestinal, pacientes desnutridos, deshidratados, anemia y desequilibrios electrolíticos serán los más comunes porque realmente este último se debe pues a esa diarrea secretora que tienen estos pacientes. Además, vamos a tener con menos frecuencia el síndrome carcinoide.
Hay dos áreas principales en las que debemos hacer una planificación de ese manejo anestésico. Una en la historia clínica cardiovascular. Esta es esencial ya que la insuficiencia cardíaca derecha o biventricular puede complicar la liberación hormonal crónica excesiva, al igual que pues la estenosis pulmonar o ambas. La disminución de la tolerancia al ejercicio, la ortopnea, la disnea paroxística, el edema periférico pueden ser signos de cardiopatía carcinoide y ocasionalmente se puede producir un espasmo de la arteria coronaria durante los episodios de rubor que presenta este paciente asociados con cardiopatía carcinoide. En segundo lugar, es muy importante que recordar que va a existir esa liberación hormonal impredecible e incontrolada que puede estar precipitada por varias alteraciones, por varias variaciones hemodinámicas, por el estímulo anestésico o quirúrgico. Entonces, eso nos puede llevar a tener crisis tanto hipo como hipertensivas y un colapso hemodinámico que no responda a la terapia convencional. Por eso debemos estar preparados y por lo tanto es fundamental minimizar la actividad tumoral antes del día de la cirugía y es por eso que tenemos la terapia médica preoperatoria, fundamentalmente con octreotida. Entonces, para la preparación de estos pacientes, ¿qué estudios tenemos para su realización? Entonces, estas investigaciones preoperatorias básicas van a ser pues para procedimientos quirúrgicos principalmente mayores y normalmente van a incluir como mínimo una rayos X de tórax, podemos evidenciar lesiones carcinoides o raramente pues sombra miliar del pulmón carcinoide. Un electrocardiograma, podemos evidenciar hipertrofia ventricular derecha. En cuanto a los electrolitos, estos pacientes por ese efecto de la diarrea crónica van a tener o van a cursar y con hiponatremia, hipocalemia e hipocloremia. Y esa diarrea grave también puede llevar pacientes que tengan con pérdida de peso e hipoproteinemia. Son pacientes que podrían considerarse para iniciar nutrición parenteral antes de realizar la cirugía. Muy raramente, a pesar que el paciente tenga metástasis o lesiones carcinoides, va a tener insuficiencia hepática. En cuanto al hemograma completo, podemos evidenciar macrocitosis secundaria a la deficiencia de vitamina B12 y folatos. Se les debe realizar estudios de coagulación y de compatibilidad cruzada pues, antes de ser llevados a cirugía. Es conveniente también realizar una evaluación cardiovascular preoperatoria exhaustiva que incluya una ecocardiografía para descartarle cardiopatías carcinoides derecha y posiblemente una prueba de esfuerzo en pacientes que tengan cardiopatías isquémicas, porque ya probablemente va a tener un estrés cardiovascular asociado a la cirugía. En cuanto a la enfermedad cardíaca carcinoide, vamos a tener aquí principalmente, como esta se presenta pues en más de la mitad de los pacientes con síndrome carcinoide y su principal mediador es la serotonina, se debe realizar ojalá principalmente una ecocardiografía en todos los síndromes carcinoides y pacientes con metástasis hepática. Y estos pacientes que tengan cardiopatías carcinoides moderadas siempre deben ser consultados con un cardiólogo. Deben tener una evaluación antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque en caso de que estos pacientes presenten una cardiopatía significativa, hay que evaluar si requieren una evaluación quirúrgica cardiotorácica antes y realizar un posible reemplazo valvular antes de esa cirugía abdominal mayor. Se ha considerado también ProBNP como un marcador para evaluar esa lesión cardíaca y hay que recordar que los pacientes pueden presentar intraoperatoriamente crisis carcinoides y síndromes de bajo gasto cardíaco secundario a esa insuficiencia ventricular derecha que presentan. Entonces, eso hace parte del primer ítem de evaluar la parte cardiovascular del paciente. Segundo, ¿cuál va a ser la terapia médica preoperatoria? Entonces, vamos a tener principalmente el acetato de octrótido. Este va a ser uno de los análogos de la somatostatina más extensamente pues, utilizado y estudiado, que se va a unir principalmente a dos tipos de receptores, el tipo 2 y el tipo 5. Entonces, estos receptores son receptores transmembranas, pues, y van a actuar a través de la activación de la proteína G. Aquí la activación, pues, para su uso en el tratamiento médico de tumores neuroendocrinos se basa en los efectos, en estos tres efectos. Primero, inhibición de la síntesis hormonal. Segundo, efecto antitumoral directo, ya sea por inhibición de la proliferación tumoral
inhibición de la invasión e inducción de apoptosis. Y tercero, un efecto antitumoral indirecto por inhibición pues, del eje factor de crecimiento, insulina. Vamos a tener que también va a ser un inhibidor más potente de la hormona del crecimiento, glucagón, insulina, TSH, nos va a suprimir la respuesta de la hormona luteinizante, la hormona liberadora de gonadotropina, nos va a disminuir el flujo sanguíneo esplástico e inhibir la liberación de serotonina, gastrina y péptidos gastrointestinales. Nos pueden ocasionar ciertamente prolongación del intervalo QT, bradicardia, defectos de conducción, calambres abdominales, náuseas y vómitos. Se ha considerado principalmente infusión de octrótido de 50 microgramos hora durante al menos 12 horas inmediatamente antes de la cirugía. Entonces, los pacientes que ya vengan con síndrome carcinoide van a recibir una profilaxis con octrótido para prevenir el desarrollo de una crisis carcinoides. Pero los pacientes que ya vienen recibiendo octrótido u otros análogos de somatostatina deben continuar con su medicación. Entonces, ¿cuál sería pues el manejo profiláctico, las dosis que debemos administrar? Para procedimientos menores, pacientes de bajo riesgo o cirugías electivas que no hayan recibido octrótido, se puede iniciar octrótido subcutáneo 100 a 200 microgramos 2 a 3 veces al día, 2 semanas antes de la cirugía. En el caso ya de cirugías agudas, vamos a ver que esto puede ser beneficioso incluso hasta 24 horas antes de la cirugía. La profilaxis perioperatoria puede ser una dosis inicial de 50 a 100 microgramos hora y su dosis media ahí estaría entre 100 a 200 microgramos hora. Y se considera que se puede iniciar la dosis intravenosa 12 horas antes de aumentar la dosis según sea necesario el control de síntomas y continuarla por lo menos 48 horas después pues, y con titulación de esa dosis. Este es un estudio en donde se evalúa el uso profiláctico de la infusión continua de octrótido en dosis altas pre, intra y postoperatoria por la capacidad que tenían de minimizar esa incidencia de crisis carcinoides durante las cirugías citorreductoras de estos tumores neuroendocrinos. Finalmente, se vio que el 94% de los pacientes tuvieron un ciclo anestésico normal, concluyendo así que durante pues, una infusión continua de octrótido, durante pues, si la operación sí minimizaba la incidencia de crisis carcinoides. Eso en cuanto al manejo preoperatorio. Entrando ya al manejo intraoperatorio de estos pacientes, vamos a tener que se ha demostrado, pues, uno, que los pacientes que cursen con síndrome carcinoide tienen un riesgo de desarrollar crisis carcinoides durante la cirugía y u otros tipos de intervenciones que requieran anestesia. También los pacientes que presenten cardiopatías carcinoides, niveles elevados de ácido 5-hidroxiindolecético o que presenten metástasis hepáticas tienen mayor riesgo de desarrollar crisis carcinoide. Entonces, realmente se utiliza ese tratamiento con análogos de somatostatina para tratar de buscar o controlar o reducir esa producción hormonal excesiva y los síntomas relacionados con el síndrome carcinoide, así como prevenir una crisis carcinoide. ¿Qué me puede desencadenar o me puede provocar una crisis? Uno, el estrés emocional grave. Segundo, la inducción anestésica. En este caso, la intubación es responsable, podría ser responsable de hasta el 60% de esas crisis. La manipulación o la necrosis tumoral durante la cirugía de intervención, la hipotermia, la hipoxia, la hipercapnia y el dolor también pueden provocar una crisis. Y los factores de riesgo principales para crisis carcinoides son niveles altos de las serologías previamente habladas y la gran carga tumoral. Entonces, en estos pacientes, principalmente que no se quiere desencadenar una crisis, son beneficiosos de realizarles premedicación con benzodiazepina principalmente. La monitorización de estos pacientes, pues ya dada la posibilidad de inestabilidad hemodinámica debido a la liberación de esas hormonas vasoactivas y la posibilidad de gran pérdida sanguínea, la monitorización es vital. Deben tener monitoreo estándar ASA, monitoreo de la profundidad anestésica, no deben ser pacientes que estén bajo anestesia superficial, por eso es importante el BIS. Deben tener monitoreo invasivo de la presión arterial, la presión venosa central y del gasto cardíaco, no invasivo o semi-invasivo.
Para la fase operatoria es importante saber qué es lo que se busca en esta fase. Que ese paciente tenga condiciones estables y controladas, evitar fundamentalmente factores estimulantes que me hagan pues variación de la presión arterial. Si yo, un factor estimulante puede ser una analgesia inadecuada o una anestesia superficial. Debo contar siempre con accesos confiables de gran calibre, porque realmente puedo tener pérdida rápida de volumen. Igualmente, acuérdense que un desencadenante puede ser la hipotermia, tengo que tener disponibilidad de calentadores de líquidos. En cuanto al tipo de anestesia, en cuanto a la anestesia regional y la anestesia general, se considera que estos pacientes también deben tener una analgesia adecuada. Se pueden utilizar catéteres epidurales pues antes de esa inducción anestésica para ayudarle a lograr ese objetivo que se tiene. Sin embargo, recordando que aquí podemos tener secundaria esta, por ese efecto hepático que tiene, pacientes pueden cursar con hipotensiones un poco gracias a este tipo de esta técnica anestesia. En cuanto a la anestesia general, yo necesito que el paciente tenga una inducción estable, una profundidad anestésica adecuada y no hay diferencias entre utilizar activa o inhalatoria. Entonces, los objetivos para acá, para mi anestesia general, este paciente debe tener una anestesia, una analgesia multimodal adecuada. Puedo utilizar opioides de acción corta, remifentanilo y darle pues como técnica analgésica, puedo utilizar bloqueo epidural. Voy a tener que tanto la intubación como la manipulación de la vía aérea o la hipoxia pueden ser los desencadenantes o me pueden llevar a aparición de crisis carcinoides hasta en el 60% de los casos. Por eso se recomienda el uso de videolaringoscopia e igualmente sea exitosa en el primer intento. En cuanto a agentes hipnóticos, principalmente se puede utilizar propofol y etomidato. En cuanto a los bloqueantes neuromusculantes, se prefieren los no despolarizantes que no provoquen liberación de histamina. Entonces aquí tenemos rocuronio o becurón. Hay que evitar esa sobrecarga y esfuerzo del ventrículo derecho. Recordemos que esos pacientes pueden tener cardiopatías carcinoides con insuficiencia cardíaca derecha. Es más frecuente que se den picos hipotensivos cuando haya manipulación de las metástasis grandes y voluminosas. Y dentro del manejo hipotensivo podemos tener el uso de octreótides. ¿Qué medicamentos debemos evitar? 1. Los fármacos liberadores de histamina. Esto incluye morfina, meperidina, atracurio, cisatracurio, por lo cual están contraindicados, ya que pues estos van a, por lo menos la morfina y el atracurio tienen el mayor potencial de liberar o pues de liberación no deseada de histamina y pues podrían evitarse. Igualmente la succinilcolina se ha relacionado con péptidos, liberación de péptidos en el hígado secundaria a esas fasciculaciones inducidas por esa despolarización. Igualmente se recomienda el uso de ketamina. En esta fase operatoria, estos pacientes deben tener finalmente, como hemos dicho, una monitorización invasiva de la presión arterial. Debo tener vías periféricas de gran calibre, así también como una vía central, para ese llenado intravascular y perfusión de aminas vasoactivas y monitorizar muy bien el gasto cardíaco. Para reducir la incidencia de crisis podemos utilizar octreotrin intraoperatoriamente en dosis de bolos de 50 a 100 microgramos en la inducción, seguido de una infusión continua de entre 50 y 300 microgramos con bolos iterativos adicionales. En estos pacientes vamos a encontrar que la respuesta pues a esos agentes inotrópicos y vasoactivos va a ser impredecible y en general vamos a encontrar que fármacos como la noradrenalina y la epinefrina pueden ser peligrosos en estos pacientes con síndrome carcinoide. Se ha demostrado, uno, que la noradrenalina puede activar la calicreína en el tumor e incluso puede provocar síntesis y liberación de bradicinina. Entonces, esto me puede llevar a una mayor vasodilatación y un empeoramiento de esa hipotensión, paradójicamente. Vamos a tener que, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener pérdidas de líquidos, especialmente pueden tener sangrado abundante y eso también puede ser responsable de la inestabilidad intraoperatoria de ese paciente más que el exceso hormonal. Entonces, la reanimación 1 con líquidos aquí puede ser fundamental.
La práctica clínica se ha visto que la administración cautelosa de pequeñas dosis de fenilefrina ha resultado útil. En cuanto a como puede haber liberación de esas hormonas vasoactivas, pequeños bolos intravenosos de Optrótide, 20 a 50 microgramos, según la respuesta que vaya teniendo el paciente. Y la vasopresina como vasoconstrictor alternativo puede ser útil en estos casos. También por esa pérdida que va a tener este paciente hay que monitorizar muy bien las pérdidas de líquidos, monitorización horaria de gases arteriales para evaluar las correcciones de equilibrio ácido-base que haya que hacer, control glicémico adecuado, y estos pacientes pueden cursar en un pequeño breve momento con hipertensión prolongada. En unos casos pueden resolver sola y en otros casos se puede considerar pequeñas dosis de infusiones de la betalol. En cuanto a los cuidados postoperatorios, vamos a tener que lo que se busca es que el paciente tenga una estabilidad cardiorrespiratoria y una analgesia adecuada. Entonces, principalmente se van a recomendar cuidados en UCI, control hormonal continuo de ese tumor y crisis postoperatorias porque se pueden presentar, y el paciente debe continuar con Optrótide IV en la UCI y luego cambia a administración subcutánea. Es posible requerir 48 horas de monitorización invasiva, analgesia y administración de fluidos para que el paciente tenga una recuperación segura de esa cirugía. Entonces, la mayoría de los pacientes van a ser observados en una unidad de cuidados ya sea intensivos o intermedios, en donde van a vigilar la inestabilidad hemodinámica, insuficiencia cardíaca, síndrome carcinoide y donde se va a continuar el Optrótide durante las primeras 12 horas postoperatorio. En cuanto al dolor, estos pacientes deben tener un manejo analgésico multimodal. Principalmente las técnicas neuroaxiales se han utilizado con éxito, especialmente la epidural. En el caso de tener que utilizar opioides, se prefieren pues fentanilo en infusión, no utilizar morfina por lo previamente dicho. Y en caso de que ya no se pueda utilizar ninguna técnica regional, se puede considerar o se recomienda el uso de anestesia controlada por el paciente con bombas de PCA. Si bien en cuanto a las consideraciones específicas vamos a tener que estos tumores neuroendocrinos también se pueden presentar a nivel pancreático duodenal y hay algunos que tienen algunas consideraciones específicas, como lo son los gastrinomas, los insulinomas, glucagonomas y los bipomas. Y todos estos pacientes que vayan a ser sometidos a esplenectomía, asociado con extirpación de un tumor pancreático endocrino, deben recibir vacunas previas, ya sea de meningococo, hemófilos influenza, el día anterior, pues de la alta hospitalaria. En cuanto a las consideraciones del gastrinoma, vamos a tener que los gastrinomas van a estar predispuestos a perforación y hemorragia gastrointestinal, que puede causar la muerte después de la pancreatodonectomía. Entonces, durante 3 meses después de la cirugía, el paciente debe recibir dosis altas de inhibidor de bomba de protones para controlar esa hipersecreción ácida que persiste. Generalmente a dosis descritas 60-80 miligramos día, 80 miligramos de pantoprazol. En los pacientes, la Optrótide se puede utilizar para tratar el síndrome de Zollinger-Ellison que va acompañado en estos pacientes. En cuanto al insulinoma, estos pacientes, el tratamiento preoperatorio con diaxócido se utiliza a veces para controlar la hipoglicemia antes de la operación, pero puede causar retención de líquidos y edema en algunos pacientes. Entonces, no se recomienda este manejo antes de cirugías de insulinoma benigno. En el caso que el paciente presente insulinoma e hipoglicemia significativa, debe ir a cirugía sin demoras, sin iniciar diaxócido. En el caso de que presente hipoglicemia, se puede utilizar destroza, glucagón intramuscular o pues reemplazo de potasio. Hipoglicemias graves, infusión intravenosa de glucosa la noche anterior a la operación. Y realmente estos pacientes pueden requerir pequeñas dosis de insulina durante los primeros días postoperatorios. Ya cuando es una resección de un insulinoma grande, se puede considerar la infusión de glucosa y solamente la infusión preoperatoria con Optrótide se debe considerar después de que se haya estudiado de forma el efecto de esta terapia en estos pacientes. En cuanto a los glucagonomas, vamos a tener que estos pacientes pueden presentar una enfermedad cutánea bastante emblemática y algunos pueden presentar caquexia. Entonces, el tratamiento de estos pacientes con análogos de somatostatina, infusión de aminoácidos y antibióticos puede mejorar esa condición cutánea antes de la cirugía. Como presentan un riesgo considerable de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar,
Se deben recibir heparina molecular en dosis altas como tratamiento anticoagulante perioperatorio. Y en los pacientes que cursan con lipoma, estos pacientes la diarrea secretora generalmente extensa, con graves alteraciones electrolíticas, eso puede llevar a acidosis metabólica, deshidratación e hipocalemia. Entonces aquí es muy importante ser reanimados, que esa pérdida de líquidos y corregir esas anomalías electrolíticas, así como pues terapia intravenosa, y todo esto debe ser antes de ser sometidos a cirugía. Entonces, todo esto es para finalmente evaluar qué podríamos aportarle nosotros para poder hacer un adecuado manejo de estos pacientes. Entonces se toma la idea de realizar un algoritmo para que nos ayude un poco a estructurar cómo deben abordarse este tipo de pacientes. Y este es un protocolo que se plantea, un algoritmo que se plantea para este tipo de pacientes. Estos pacientes, en el caso de que sean pacientes ambulatorios, según las consideraciones que tuvimos, ver que el diagnóstico se va a hacer con serologías, y si de estas salen aumentadas, yo debo iniciarle octreotide si mi paciente no lo ha recibido, a nivel de 100 a 200 microgramos subcutáneos 2 a 3 veces al día, 2 semanas antes de la cirugía. El ecocardiograma debe evaluarse en todo paciente que tenga síndrome carcinoide y metástasis hepáticas. ¿Qué podemos ver ahí? Insuficiencia. Para pues descartarlo, principalmente van a presentar estos pacientes que son insuficiencias, estenosis e hipertensión pulmonar. Entonces, algorítmicamente estratificamos que estos pacientes deben ser admitidos 2 días antes de la cirugía para hacer una optimización adecuada de ellos. Entonces, ¿qué consideraciones preoperatorias debemos tener? Que pueden cursar con enfermedades valvulares, ya sea tricuspidia pulmonar, que estos pacientes, sus niveles excesivos de serotonina pueden llevar a hipertensión pulmonar, que pueden cursar con diarrea, que es uno de los síntomas más comunes de estos síndromes carcinoides y puede llevar a pacientes a deshidratación, anormalidades electrolíticas, que esa serotonina me puede llevar a hiperglicemias, y que estos pacientes pueden tener hipoalbuminemia y van a tener pues un desacondicionamiento y un marcado pues aspecto nutricional mal. Entonces, dentro de los escenarios que yo debo evitar, va a ser la ansiedad, hipercania, hipotermia, hipohipertensión, medicamentos liberadores de histamina, opioides de larga acción, inotrópicos y vasopresores, como describimos anteriormente. El manejo para la administración intravenosa de octreotide sería pues iniciarla más o alrededor de 12 horas antes de la cirugía, a dosis de 50 a 100 microgramos hora. Si vamos a utilizar en la inducción bolos adicionales de 50 a 100 microgramos, y si presentan síntomas o ya estén desarrollando, consideren pues, que síntomas de inicio de crisis carcinoide, bolos intermitentes de 20 a 100 microgramos. Esta infusión se puede maximizar hasta 300 microgramos hora si es necesario. Intraoperatoriamente, estos pacientes pueden cursar con inestabilidad hemodinámica. Entonces, hay que descartar o debemos considerar está cursando con una crisis carcinoide, o si son pacientes que tienen cardiopatías carcinoides, está cursando con una disfunción de ese ventrículo derecho. Entonces, esa toma de decisiones se va a llevar en los hallazgos que tengamos clínicos, los hallazgos de imágenes que ya le hicimos, o en la hemodinamia de ese paciente. Si es una crisis carcinoide, principalmente ya vamos a ver que deben ser manejados con volumen, corregir la parte electrolítica, adecuada administración de ese protocolo de octreotide. Y en el caso de esos pacientes que ya vienen siendo resistentes o van a tener un tumor, una crisis refractaria a manejo con octreotide, se puede considerar el uso de ácido aminocapróico 150 miligramos kilo como un bolo durante 30 minutos, seguido de una infusión continua de 15 miligramos kilo minuto. Y considerar también la administración de hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. Ya sabemos que si persiste igual y pacientes presentan picos hipotensivos, considerar en primera instancia la administración de fenilefrin. En el caso de que el paciente esté ya con una disfuncionalidad, alteración ya a nivel cardíaco, considerar una restricción de volumen, corregir electrolitos, y se puede considerar el inicio de dopamina a dosis de 2 a 20 microgramos kilo minuto. Cuanto a las conclusiones que les traemos para el día de hoy, vamos a tener que esa administración de anestesia sí va a requerir una preparación preoperatoria que sea exhaustiva, un control médico optimizado,
y realmente esto no es de una, sino de varias especialidades. Se debe hacer una adecuada diferenciación del paciente que presenta y que no presenta metástasis hepática. Aquí el tratamiento con octreotide sí es vital. Se deben investigar bien los pacientes que tengan cardiopatías carcinoides, principalmente en pacientes con síndrome carcinoide por el riesgo que tienen de desarrollar falla cardíaca derecha. Es fundamental la monitoría invasiva y de gasto cardíaco. Se debe evitar todo desencadenante de una crisis carcinoide y aquí el control analgésico y de estrés de los pacientes deben ser adecuados. Esto es pues lo que teníamos en la charla para el día de hoy. Muchas gracias. Pues queda atenta para comentarios, sugerencias, preguntas. Buenos días. Bueno, vale, muchas felicitaciones, muy buena charla. Bueno, como agregar, me gustaría decirles pues que como se habló durante toda la charla, el Octreotide es vital para minimizar la aparición del crisis carcinoide intraoperatoria, pero pues también hay que recalcar que no la previene en un 100%. No nos debemos confiar así el paciente tenga octreotide, ya que sí puede presentar la crisis carcinoide intraoperatoria y debemos prepararnos y no confiarnos así el paciente venga bien manejado desde el preoperatorio. Importante pues, de recalcar pues que la técnica anestésica debe estar enfocado principalmente en todo momento a que evitemos la liberación de sustancias vasoactivas, principalmente durante la intubación, que como ya se recalcó, aparece la crisis carcinoide en el 60% de los casos y durante la manipulación quirúrgica. Entonces, un plano anestésico adecuado ahí es vital. Y pues en el momento de que aparezca alguna inestabilidad hemodinámica, principalmente hipotensión, pues debemos no solo pensar en crisis carcinoides, sino que también debemos pensar en una falla cardíaca derecha, que también tiene una alta morbimortalidad. Y para eso es vital la monitoría del gasto cardíaco, lo podemos hacer de manera semi-invasiva o no invasiva con todas las herramientas que tenemos hoy en día, por ejemplo el LIDC o por bioreactancia del Starling. También tenemos, por ejemplo, la gasometría arteriovenosa con el delta de CO2 para ver si es el corazón el que nos está fallando, o la PVC, que se nos puede estar incrementando en una falla derecha o un eco transtorácico guiado, un POCUS. O si por el contrario estamos ante una crisis carcinoide, especialmente en el contexto de que estemos en una intubación o en el momento de la extracción y la manipulación quirúrgica. Entonces, pues quedamos abiertos a cualquier pregunta, duda que tengan. Muchas gracias.